El homeschooling no es suficiente. Hacer escuela en casa no basta. Si quieres que tus hijos sean buenos, tengan éxito en la vida y sean santos, necesitas algo más. Una noche me daban vuelta estas ideas en la cabeza. No podía dormir porque de una u otra manera estas ideas recurrían a mi mente. Y hacía 3 horas antes de dormir, estaba yo checando mi Facebook, normal, ¿no? Como cualquiera. De repente empecé a ver publicaciones a favor de la ideología gay. Dije, ah, caray. Y luego empecé a ver fotos comprometedoras. Dije, ah, caray, ¿quién es? O sea, ¿quién de mis contactos, la verdad? ¿Quién de mis contactos apoya y promueve las marchas gays y los desfiles gays? Me fijo y en ese instante me fui de espaldas. Porque vi que era el hijo de una familia católica muy comprometida, de escuela en casa de toda la vida. Y dije, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo es posible? Si esta familia es nuestro referente, es nuestro modelo a seguir, ellos llevan haciendo escuela en casa pues toda la vida, y que de repente me topara yo con fotografías comprometedoras de uno de sus hijos, y con publicaciones, y con, vamos hermanos, la marcha, y vamos a participar, y dije, no, algo está faltando. Y por mi mente pasaron 10,000 ideas. Dije, a ver, entonces no basta tener buena intención, no basta decir, los voy a sacar de la escuela, porque en la escuela hay muchas antivalores, y en la escuela me los van a contagiar. Este chico no me dijo en la escuela. ¿De dónde sacaba eso? ¿Qué le pasó? Digo, yo no juzgo, no sé más allá. Lo que vi es lo único que les narro, y lo que vi me impactó tanto que dije, es que papás necesitamos reaccionar. Si creemos que con darlos de baja de la escuela y tenerlos en la casa ya la hicimos, estamos equivocados, muy equivocados. Entonces mi conclusión fue esta: hacer escuela en casa no es suficiente si no tienes claro qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Entonces aquí, esta es la idea principal. No basta saber en dónde estás, sino hacia dónde vas. Ese es el primer paso. Ya, diste de baja a tus hijos de la escuela, estás feliz, lo están gozando, pero si no sabes hacia dónde o qué rumbo va a tomar tu educación en casa, no estás ni a la mitad del camino. Entonces, el primer paso es fijar tu meta. ¿Hacia dónde quieres encauzar tu educación de tus hijos? E incluso me atrevería a decir, vayan o no vayan a la escuela. Todas las familias deberíamos tener un plan con cada uno de nuestros hijos, de hacia dónde los queremos encauzar. Punto número 2, elabora tu plan de vida familiar. ¿Sí? Es decir, y aún me voy más allá, no basta tener un plan si teniéndolo no lo cumples. ¿Sí? Entonces ahí es el punto número 3, tienes que poner las manos a la obra con la gracia de Dios, definitivamente. Entonces, vamos a empezar. Punto número 1, ¿cómo? Es muy importante que tengas en tu mente cuál es tu fin. Y ahí les recomiendo mucho, papás. No sé, me gustaría saber cuántos de aquí ya hacen escuela en casa, cuántos todavía no hacen escuela en casa. Todavía no. ¿Todavía no? Ya. ¿Ya? No llevamos un programa. ¿No llevan un programa? ¿O llevan un programa? Simplemente llevan un año desescolarizados. Ajá. Están aprendiendo, pero no llevamos una secuencia, un programa establecido. Ok, pero bueno, ya están fuera del sistema. Bueno. ¿Ya hacen escuela en casa? ¿Ya hacen escuela en casa? Ya, perfecto. Bueno, pues precisamente es esto. Llega un momento en el que dices, bueno, a ver, ya lo saqué de la escuela, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue después de que ya desescolaricé?
Lo que sigue es que tú establezcas tu meta principal en esta vida y que empieces, como dice Stephen Covey, con el fin en la mente. Porque es muy fácil decir, ay, ya nos di de baja, aquí estamos pasándola bien, disfrutamos, nos divertimos, pero ¿hacia dónde vas? Y bueno, aquí para nosotros los que somos católicos, nos ayuda mucho a reflexionar para fijar nuestra meta, el decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces podríamos tener el mejor currículo, podríamos tener las habilidades más interesantes para nuestros hijos, pero si no nos enfocamos en salvar su alma, estamos perdidos. Y aquí San Pablo también nos da otra pauta. No solamente, o sea, cuando busques esa meta, es aspira a los dones más perfectos. No te quedes en metas bajitas, no te quedes en metas cortas, esto podría ser un error, sino ve a metas altas. Y bueno, la santidad es la meta que todos los católicos anhelamos, el cielo. Para allá vamos, eso es lo que buscamos. Aquí el punto es, ¿y cómo? ¿No? O sea, suena muy fácil, sí, tienes que ser santo, échale ganas, tienen que santificarse, tienes que ser una familia santa. ¿Cómo lo voy a lograr, no? Porque una vez que ya tienes claro hacia dónde vas, es, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y aquí yo te propongo que aclares tu meta. ¿Cómo? Empezándote a hacer preguntas. ¿Qué clase de católico debo ser? ¿Qué clase de familia quiero ser? ¿Qué clase de padre y de madre debo ser para mis hijos? Para que mis hijos logren esa meta también. ¿Qué espero de cada uno de mis hijos? Que cada uno de mis hijos logre cuando sea mayor. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo visualizas a cada uno de tus hijos? Y finalmente, ¿cómo quieres que sea el final de tu vida? ¿Cómo te imaginas? Finalmente, a veces vivimos mucho la vida y no nos cuestionamos acerca de la muerte, ¿no? Y pocas veces les hablamos a los hijos de estos temas que son tan difíciles y ásperos. Pero esto también debería entrar en el plan de vida de una familia. ¿Cómo voy a preparar a mis hijos para la muerte? Para mi muerte y para la muerte de cada uno de ellos, que no sabemos cuándo vaya a ser, si antes que yo o después que yo, como papá. Y si mis hijos, si yo me muero antes que ellos, ¿cómo se van a quedar? ¿Van a tener las herramientas suficientes para vivir? ¿Para ser buenos cristianos? ¿Para mantenerse? Ya sé, son preguntas difíciles, pero muy importantes que tomemos en cuenta a la hora de fijar nuestras metas en familia. Y cuentan que una vez le preguntaron a Santo Tomás de Aquino, ¿qué tengo que hacer para llegar a ser santo? Y Santo Tomás de Aquino contestó, tienes que desear serlo. Entonces la meta que te pongas, deséala con todo tu corazón y haz que tus hijos deseen con todo su corazón llegar a esa meta. Segundo punto, elabora tu plan de santidad en familia. ¿Recuerdan aquella anécdota en donde un profesor llega con una botella de vidrio y le dice a sus alumnos y le empieza a llenar con piedras grandes? ¿Sí han visto? ¿Sí conocen esa anécdota, no? Que le empieza a llenar con piedras grandes y les pregunta a los alumnos, ¿está lleno el frasco? Y los alumnos, no, pues sí está lleno, ya no le cabe ni una piedra más. A ver, y entonces lo empieza a rellenar con piedras pequeñas. ¿Está ahora sí lleno el frasco? Y los alumnos, no, pues parece que sí, ahora sí ya no cabe otra piedra pequeña más. Y le empieza a echar arena, y la arena se empieza a acomodar en todos los huecos. Y les pregunta, ¿ahora sí está lleno el frasco? Y los alumnos, sí, ahora sí está lleno. Y toma un vaso de agua y lo vierte, y el agua todavía cabe dentro de cada un recoveco del frasco. Entonces, ahora sí está lleno el frasco. Si ponemos nuestras piedras, o sea, lo más importante de nuestra vida en primer lugar, todo lo demás se va a acomodar. Habrá veces en las que no tengas tiempo de hacer matemáticas, de verdad te lo digo, pero si tú estás enfocado o enfocada en lo que es más importante en tu vida,
lo demás se va a ir dando. No digo que dejes las matemáticas fuera, pero si tú tienes claro y pones en primer lugar lo que quieres tú formar en tus hijos, todo lo demás se te va a ir acomodando. Y no te preocupes, de repente va a haber días en que digas, no vimos geografía en un mes. A ver, tranquilo, habrá tiempo para ver geografía. Ahorita estamos enfocados en formar lo más importante. Hay tiempo. Si tú pones lo importante primero, lo demás se te va a ir acomodando. Y a veces esa es la angustia de muchos papás. Es que tengo tantas materias que hacer y no me da la vida para hacerlas todas. Tranquilo, ¿estás formando lo importante? Con eso. Sin embargo, la mejor estructura no te garantiza los resultados y el rendimiento, pero la estructura equivocada es garantía de fracaso. Pues ya hiciste tu plan. A lo mejor tu plan no es perfecto. A lo mejor no te está dando exactamente los resultados que necesitas. Pero si no tienes plan, ahí sí te vas a ir al fracaso total. Entonces, es mejor tener un plan que no tenerlo. Es mejor decir, a ver, hice mi plan y al final del año dices, hija, me faltó esto, me falló acá, me equivoqué, no le eché ganas acá. No importa, ya hiciste tu evaluación del año. Habrá cosas que no alcanzaste, pero seguramente habrá muchas cosas que sí lograste. Entonces yo los quiero invitar, una, a que sí hagan un plan, a que ese plan no va a ser perfecto y que a lo mejor al final del año dices, nos quedamos cortos. Pero acá, en lo que a mí me importa más, le echamos ganas. Siempre, cada año que hacemos nuestro plan de familia y nuestro plan de homeschool, siempre nos quedamos faltantes de algo, cortos con otra cosa, pero al final decimos, bueno, valió la pena. Valió la pena. Es mejor que le tires a la luna y que caiga tu flecha más lejos que a que le tires al árbol y tu flecha no llegó ni al árbol. Pues tira alto, tú haz tu plan pensando en lo alto. Muy seguramente por tus imperfecciones y nuestras imperfecciones no lo vas a lograr, pero es mejor tener un plan que no tenerlo. Y para esto me gustaría hacer un momento de reflexión, invitarlos a reflexionar. ¿Cuál es nuestro papel como padres educadores? Si reflexionamos cuál es nuestro papel, con mayor facilidad vamos a ir avanzando. Si sé qué es lo que me toca y qué espera Dios de mí como papá, es más fácil que yo vaya tomando cartas en el asunto. Entonces aquí, primero, nada más es una reflexión. Educhir, tirar hacia arriba, elevar. Esa es la palabra educar. Educar significa que nosotros tenemos la responsabilidad de impulsar a nuestros hijos hacia arriba, hacia la perfección. Y no solo se trata de conocer tu fin, o sea, ya conoces tu fin, ya sé que tiene que ser santo, ya sé que quiero que sea virtuoso, que tenga buen trabajo, que sea exitoso, que sea buena mamá, ya. Pero la meta, es ir alcanzando metas más altas de perfección con los talentos que Dios te ha dado. Entonces, papás, qué gran responsabilidad tenemos. Nuestros hijos, cada uno tiene talentos únicos que Dios le dio. Y tengas uno o tengas 8 hijos, tu misión como papá es ayudar a que ellos conozcan sus talentos, los descubran y tú ayudarlos a impulsarlos, a que perfeccionen sus talentos. Decía Monseñor Tórtolo, descubrir nuestras propias riquezas personales latentes en cada ser humano. Eso es educar. Pero educar desde el punto de vista católico, les estoy hablando ya desde nuestra fe católica. Nuestra misión es descubrir las propias riquezas personales. Es el salto de la ignorancia de los educandos para hacerlos discípulos de la verdad. Fíjense, no discípulos de la mentira, no discípulos del mundo, no discípulos del error, sino discípulos de la verdad. Estamos llamados a que nuestros hijos conozcan la verdad. Esa es nuestra primera misión como padres, que nuestros hijos sean los seguidores de la verdad. Y esta me gustó mucho, esta frase. Dice, la educación en sentido integral es hacer del hombre una catedral, una pequeña iglesia de carne
y hueso. Educar en sentido católico es aspirar a la santidad y alcanzar el cielo dando gloria a Dios. Entonces, bueno, nuestra misión es hacer de nuestro hogar una iglesia doméstica. Que también en casa se viva esos valores que se viven en la iglesia católica. Si la iglesia está de fiesta, tu casa está de fiesta. Si la iglesia está de luto en Semana Santa, tu casa está de luto. Tu vida, que los niños vivan esa fe que se vive en la iglesia, la vives en casa, la trasladas porque tu casa es una iglesia doméstica. Ahora aquí, ¿qué sería lo contrario de la buena educación? Pues la mala educación, ¿no? Está como obvio. ¿Qué es la mala educación? La mala educación te aleja de Dios, te encamina al mal, al vicio, al error y finalmente y desgraciadamente a la condenación eterna. Y la buena educación te eleva al cielo. Este me gusta mucho, es un libro que les voy a recomendar más adelante. Son ideas tomadas del método preventivo de San Juan Bosco. Después les paso el dato, por favor recuerden, es que no me traje el libro ahorita. Pero prácticamente esta conferencia está basada en el método preventivo de San Juan Bosco, que ya ven que fue un gran educador. Entonces él decía eso, la buena educación te lleva al cielo, la mala educación te puede precipitar al error, a la mentira o hasta el infierno. Es muy duro y crudo decirlo, pero así es. Un error muy común que yo he visto en algunas familias y en mi propia familia también es educar en otras áreas y descuidar la fe. ¿Sí? Pero también un error es educar en otras áreas y descuidar la fe es un error. Y educar solo en la fe y descuidar las otras áreas también es un error. Cierto día estábamos en un grupo de mamás homeschoolers católicas platicando y decía una de ellas, pero ¿de qué le sirve a mi hijo estudiar inglés? ¿Y para qué me mato estudiando matemáticas? Si de todas maneras en el cielo no me van a pedir la boleta de calificaciones, ¿no? O en el cielo no me van a hablar en inglés. Pues fue un momento de discusión muy intenso, porque ¿qué dirían ustedes? ¿Qué tan importante es una u otra? ¿Qué tanto debe pesar una u otra? Como para decir, ¿qué más da? Pues, yo creo que van de la mano porque, por ejemplo, Santo Tomás Aquino, San Agustín, que fueron grandes santos, también eran en el área humana, académica, eran personas que sabían, pues, o sea, van de la mano las dos. Van de la mano. La Madre Teresa de Calcuta decía, dame a una persona educada y te regreso a un santo. Wow, qué bonito, así es, muchas gracias. ¿Alguien más me quiere comentar? Sí. Para poder poner los dones mejor al servicio de los demás. Así es, muy bien, qué bonito. Pues fíjense que aquí les quiero platicar también que una vez, digo así entre nos, llegó una abuelita muy preocupada conmigo y me decía, oye, es que no sé qué les pasa a mis nietos, pero estoy muy preocupada. Le digo, pues ¿por qué? Es que mira, ¿cómo te explico? Mis nietos son buenos, son niños buenos, son niños de fe, les gusta ir a misa, sí hacen sus oraciones, pero, y como que le daba penita decirme, pero es que son muy flojos. ¿Cómo? Sí, es que, mira, se levantan tarde, como a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque se durmieron tarde. ¿Por qué? Porque estaban viendo el YouTube, porque estaban viendo el Facebook, porque estaban viendo el X. Y entonces se duermen 1, 2 de la mañana, se levantan 10 de la mañana, 11, medio desayunan y se van a la clase de patinaje y la tarde pues se la pasan viendo tele. O sea, ¿cómo? Sí, y no estudian. Pues no, como que su mamá no los pone a estudiar. Entonces la abuelita estaba realmente preocupada porque decía, bueno, o sea, sí son buenos, sí tienen fe, pero no quieren estudiar, no ayudan en casa, no saben cocinar. Y entonces la abuelita había percibido justamente esto.
Los padres de estos chicos realmente eran una familia católica muy comprometida, de escuela en casa también, pero no estaban trabajando mucho el área de la fe, pero no estaban trabajando otras áreas. Entonces, eso es algo que nos puede pasar, como a esta familia, nos puede pasar a muchos, que podemos llegar al grado de decir, ay no, pero si yo ya, aunque sea santo, ¿no? Pero ¿cómo vas a ser santo si no trabajas otras virtudes esenciales, ¿no? Entonces, es el reto que tenemos de hacer escuela en casa, el no confiarnos con que, ya fuimos a misa, ya nos lleva el catecismo y ya, que disfruten la vida, ¿no? No importa que no sepan matemáticas, no importa que no sepan inglés, no importa que no... O sea, no caer en esos extremos. Perdón, ¿me querías decir algo? Yo creo que también prepararnos en la fe, educarnos en la fe, nos lleva al orden. Vamos Así es. descubriendo que en el orden entra todo, la preparación, la buena educación, buenos modales. Así y es es. el orden que Dios quiere. Exacto. El orden divino. Así es, qué bonito, porque finalmente el Dios que tenemos es un Dios de orden. Y el orden nos debe regir también en casa. Y el orden es darle a cada cosa el lugar y el tiempo que necesita. Y en su justa medida. Yo no digo que todo tu tiempo tenga que estar dividido equitativamente para todo, ¿no? Habrá materias o áreas de tu vida a las que les dediques más tiempo. Tenemos que lograr un equilibrio y saber cuáles son nuestras piedras grandes y cuáles son nuestras arenillas. Y a cada uno darle el tiempo justo. Y fíjense, aquí esto se refuerza con este versículo de Santiago, que dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Fíjense qué fuerte, ¿eh? No basta tener fe, necesitamos de las obras, ¿sí? No basta que hagas escuela en casa, necesitas tener un plan de familia que te lleve a tu meta. Entonces, aquí está. Qué bueno que tienes fe, qué bueno que vivas tu fe, pero la fe sin obras no vale. Entonces, papás, a ponernos a chambear. Finalmente, al final de la vida, cada quien le dará cuentas a Dios de cómo invirtió su tiempo de acuerdo a su estilo de vida. Finalmente, si tus hijos están en la fase de ser estudiantes, pues le van a tener que dar cuentas a Dios de qué hicieron con ese tiempo de estudio. Y si lo invirtieron en el estudio o no lo invirtieron en el estudio, ¿sí? O si lo invirtieron en la oración o no lo invirtieron en la oración. Entonces aquí, por eso es muy importante que sepamos cómo orientar el tiempo en casa, cuando hacemos escuela en casa. Porque muchos, fíjense, sí veo una tendencia en algunas familias, y no lo digo por crítica, sino una tendencia de como vivirnos demasiado relajados, y a mí misma me ha pasado, ¿no? Ay, pues al fin que ya no tengo que correr a la escuela, ya no tengo que lidiar con hacer desayunos y lonches, y luego tendemos a irnos, bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, si no vimos matemáticas en 3 años, no pasa nada, ¿no? Entonces aquí es cuando ya desescolarizas, es cuando tienes que empezar a decir, a ver, está bien, hacemos escuela en casa, vivimos más relajados, pero eso no significa que vamos a soltar, ¿sí? No vamos a soltar. Aquí necesitamos educar, necesitamos formar, porque a nuestro cargo están muchas almitas que tienen que llegar al cielo. Aquí les quiero poner unos ejemplos de personas que se volcaron en su profesión y que además eran católicos, que vivían su fe intensamente y que además lograron grandes cambios en la historia de la humanidad, para que vean cómo es tan compatible vivir la fe y ser buenos en su profesión. No sé si conocían a Carlos Finlay. ¿No habían oído hablar de él? Es que quedó como perdido ahí en la historia de la humanidad. Era un médico y científico cubano y fue el descubridor de cómo se transmitía la fiebre amarilla. Hubo un momento en el que la gente no sabía cómo se enfermaban de la fiebre amarilla. Y él como médico pues le llegaban casos y él decía, pero pues no sabemos cómo, no es por saliva, no es por sangre, no sabían cómo se contagiaba. Pues ¿qué creen? ¿Saben cómo lo descubrió? Rezando el rosario. Estaba rezando el Santo Rosario cuando de repente un mosquito pasó cerca de él y en eso dijo, los mosquitos. Y empezó todo un proceso de investigación
hasta que dio con que la causa de la transmisión de la fiebre amarilla era el mosquito. Antes no se sabía. Fíjense, sorprendente. ¿Y cómo lo descubrió? Rezando el rosario. Entonces, se pueden conjugar las dos. No tenemos que decir, ay, no importa que no sepas ciencias, lo importante es que vivas la fe. Y tampoco podemos irnos al otro extremo, ¿no? Soy un gran científico, pero mi vida es un desastre. Que de eso podemos tener muchos ejemplos, ¿no? Grandes pensadores ateos. Decimos, ay, cuidado, cuidado. Aquí necesitamos el justo equilibrio de Dios, ¿sí? A mí me viene a la mente, como este es un médico, Giuseppe Moscati, que tiene una película muy bonita. Digo, no es para niños porque tiene ahí un par de escenas, pero también era un médico italiano, más para acá. Él murió en 1915 y Giuseppe Moscati pues es como de los 30 y cómo fue una vida de un laico. Él finalmente nunca se casó, pero fue una vida llena de oración, llena de sacrificio y llena de méritos científicos. Entonces, pues es un ejemplo que a mí me viene también a la mente. Qué bonito. Sí, y aparte muy entregado a sus pacientes, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama, perdón? Giuseppe Moscati. Sí. Se venera el 16 de noviembre. ¿Se recuerda el 16 de noviembre? Bueno, aquí les quiero poner otro ejemplo. Ahí ya no voy a adentrarme mucho en las historias de cada uno, pero les recomiendo mucho que los busquen en internet. La hermana Mary Kenneth Keller, que tiene un doctorado en informática y es religiosa, evidentemente. Tenemos a Gregor Mendel, famosísimo, que fue un sacerdote agustino, austriaco, padre de la genética. Su descubrimiento fueron las leyes de la herencia, que ahora se les llaman las leyes de Mendel. Chesterton, un pensador y escritor muy famoso, converso al catolicismo, y tiene muchos libros y textos muy recomendables, muy recomendables. Les recomiendo leer sobre Chesterton. Antonio Vivaldi, bueno, ¿quién no conoce a Vivaldi, no? Músico, compositor y sacerdote. 750 piezas musicales de gran influencia hasta hoy en la música. Y finalmente, bueno, nuestro querido San Juan Bosco, gran sacerdote y gran educador. Podríamos decir que su método preventivo es muy recomendable, muy recomendable. Vamos a ahondar un poquito, en el método preventivo de San Juan Bosco. Finalmente él decía, precisamente como dice su nombre, método preventivo es queremos prevenir, ¿sí? Ya si llegas al grado de corregir es porque no previniste. La idea cuando educamos a nuestros hijos es que queremos prevenir, ¿qué? Pues que caigan en el error, que caigan en la mentira, que no sepan discernir, que se vayan por el vicio. Entonces, antes de corregir o castigar, que es lo último que deberíamos hacer, deberíamos prevenir. Y para eso nos sirve nuestro plan de vida familiar. Entonces, una de las premisas de San Juan Bosco es eso, prevenir antes que llegar al castigo, a la corrección. Si ya estás en esas áreas es porque te faltó poner la base de la pirámide. Imagínense una pirámide, abajo está todo lo que tienes que hacer para prevenir y arriba ya es corregir, castigar. Evitemos llegar a la punta de la pirámide. Trabajemos en la base de la pirámide que va a ser formar a nuestros hijos para prevenir errores futuros. Y como dice San Pedro, por esta misma razón, fíjense, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, y a la virtud el conocimiento. Fíjense cómo va todo de la mano. Por esta misma razón, añade a tu fe las virtudes, y añade a las virtudes el conocimiento. Nada se excluye, en la Biblia lo dice, nada se excluye. La fe no excluye el conocimiento, y la fe no excluye las virtudes, al contrario, las necesitamos. Papás, necesitamos que a la fe añadirle el trabajo en el hábito positivo, en los hábitos positivos que son las virtudes, y a esos hábitos positivos añádele el conocimiento. Y de aquí ya podemos sacar un plan de vida familiar. Si meditamos esta frase, sacamos nuestro plan de vida. Voy a trabajar la fe, voy a trabajar las virtudes y voy a trabajar el conocimiento.
Ahí están. ¿Se fijan? Qué bonito. Y lo tenemos en la Biblia. Entonces, aquí esta es una pequeña propuesta. Ustedes no la tienen que tomar forzosamente como referencia, no necesariamente, pero les invito, esto como les decía, está basado en el método preventivo de San Juan Bosco. ¿Sí? Recuérdenme por favor un ratito mostrarles el libro, sí, para que lo puedan conseguir, porque vale mucho la pena ese libro, vale mucho la pena conocer sobre cómo el santo tan grande que fue San Juan Bosco logró transformar a jóvenes callejeros sin familia, sin amor, en jóvenes reintegrados a la sociedad, a la fe, jóvenes virtuosos. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Gran santo. Se llama método preventivo. Método preventivo según San Juan Bosco. Digo, también pueden buscar, seguramente en internet ya habrá bastantes cosas. Pero bueno, primero, esto vendrían siendo como los pilares, haciendo referencia al encuentro, vendrían siendo como los pilares de un plan de familia. Primero es formar el carácter, es decir, las virtudes y el temperamento de nuestros hijos. Si tú conoces sobre qué terreno estás parado, es más fácil que puedas avanzar. ¿Conoces el temperamento de tus hijos? ¿Conoces su personalidad? Sí. Yo ahí traigo un tema, digo, Sí. en una creo que está como que tomando un cierto camino hacia el dibujo y ese tipo de cosas. Sí. Y en otra no, de verdad no detecto yo para dónde. Entonces no sé si ustedes tengan algo o sepan alguna estrategia de cómo saber cuáles son los talentos con los que están dotados, ¿no? Fíjate que puedes valerte de varias herramientas. Una que yo te sugiero es que sí, digo, yo sé que algunas personas no están muy de acuerdo con la clasificación de los 4 temperamentos, pero a mí en lo personal como mamá me ha servido mucho con mis hijos. Entonces te recomiendo leer sobre los 4 temperamentos. Hay un libro de Rosa Barocio. Rosa Barocio se llama Conociendo tus temperamentos. Ay, perdón, no me También acuerdo. otro de los 4 temperamentos de Conrado Con. Ah, ok. Les recomiendo leer sobre temperamentos, les recomiendo leer sobre estilos de aprendizaje. Busquen, lean. Aquí los papás vamos a tener que meternos también a estudiar bastante. Les recomiendo leer sobre inteligencias múltiples, te va a ser muy útil. No sé si has leído sobre inteligencias múltiples. No, entonces lean sobre inteligencias múltiples, sobre temperamentos y sobre, ¿qué más les dije? Estilos de aprendizaje. Pienso que es la gran riqueza de esta forma educativa, que somos privilegiados de estar aquí porque precisamente la fe nos lleva a ir conociendo en su momento las virtudes, Así es. lo que a cada hijo le gusta. Sí, Yo pienso que en esa oración, como papás católicos, así no es. debemos de dejar la oración, No, porque no, no. en la oración es como muchas veces Dios nos da la respuesta sobre Sí. cada hijo. Así es. Esa oración personalizada de cada hijo. Además, por ejemplo, ¿qué edad tiene tu niña? La que dices que no. 11. Bueno, todavía tiene un caminito más para que ustedes puedan ir descubriendo. ¿Ustedes todavía no hacen escuela en casa? Vamos a empezar. Ah, ya. Mira, sobre la marcha al hacer escuela en casa vas a ir descubriendo. Ya verás. Es como sorprendente darte cuenta. Cuando ya te enfocas en tus hijos, empiezas a descubrir muchas cosas que antes no veías por el trajín de la escuela. Entonces, sobre la marcha verás que lo vas a ir descubriendo. Sin embargo, sí les recomiendo, papás lean, papás infórmense, papás estudien. No estamos exentos. Al contrario, tenemos que estudiar más. Y cuando hacemos escuela en casa, tenemos más compromiso de estar mejor formados. Entonces, primero mi sugerencia es formen el carácter. La segunda es formen la razón. Formar la razón, es decir, en las verdades. Las verdades de nuestra fe, las verdades que nuestro Señor Jesucristo nos ha venido a traer. También el intelecto a través de materias como filosofía, lógica, no sé, metafísica. Digo, a lo mejor eso ya está muy elevado, pero a mí me ayudó mucho materias como estas. Ya digo, yo la estudié ya en la universidad, pero todas esas materias me abrieron la luz del mundo, o sea, antropología, filosofía, metafísica. Ojalá, digo, ya hay programas de escuela en casa para prepa
que ya ven estas materias. Digo, a lo mejor no tiene ningún niño de prepa, yo que ya me voy a estrenar en prepa este año con mi hijo, ya vamos a empezar con esas materias. Entonces, formar el intelecto, formar en los principios. Decía Stephen Covey, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que antes una persona de carácter era la que tenía principios. Como así se reconocía a una persona de carácter, porque decía, este es mi principio y no me muevo. Y eso es lo que le daba la fortaleza a una persona. Y ahorita el carácter es como el vaivén, ¿no? Es que esta es mi personalidad, no, bueno, esta es la mía, y esta es la mía, y ahora hay tantas personalidades y tantos caracteres, pero ya no están fundamentados en los principios. O sea, él decía, un carácter firme siempre está fundamentado en principios. ¿Cuáles son tus principios? ¿Qué principios les vas a educar a tus hijos? Eso es formarles el carácter también, formarles en los principios. Bueno, formación de la conciencia es mi propuesta número 3. Es decir, formarles una conciencia recta, ni escrupulosa, ni laxa, ¿no? De, ay, no pasa nada, ay, sí, no importa, ay, sí, ya se fue con su novio, ay, no pasa nada. No, ni tampoco es el otro extremo, ¿no? Que todo sea pegado. Entonces ahí también nosotros tenemos que formarnos. Para formar la conciencia de nuestros hijos tenemos que formar nuestra propia conciencia. Y ese es el reto de la formación de la conciencia. Conciencia de pecado, la moral, la ética. Y la cuarta, la formación en el amor. Creo que ahorita en esta sociedad estamos muy carentes de eso. Para empezar, el amor es la transmisión de afecto, y a veces nos cuesta trabajo transmitir afecto. Dar un abrazo, dar un beso, dar una palabra de cariño a nuestros hijos. Es muy difícil para muchos padres, créanme, sí lo he visto. Padres que dicen, es que a mí nunca me dieron afecto y yo no les doy afecto a mis hijos tampoco. ¿Cómo le hago? Buen reto, tenemos que empezar. Tú no recibiste afecto a lo mejor de tus padres y recibiste golpes, pero ahora tu misión es dar afecto a tus hijos. ¿Sí? Entonces, estas son las áreas que propongo, una formación del carácter, de la razón, de la conciencia y del amor. Aquí en el amor se incluye la formación en la castidad y en la pureza también, tan necesaria en estos tiempos. Katie Morrissey, mamá homeschooler durante 31 años, les recomiendo mucho leer su blog, se llama The Character Corner, o sea, como la esquina del carácter. Katie dice, si a nuestros niños no les fuera enseñado nada más que el carácter, ellos estarían más preparados para la vida que aquellos que solo se les enseña lo académico. Y aquí es cuando empezamos a decir, a ver, de mis piedras, de mis principios, de mis prioridades, ¿cuál pesa más? Me encantó porque dije, sí es cierto. ¿De qué te sirve que sea un gran abogado si miente, si hace trampas? ¿De qué le sirve el gran título? ¿No? Entonces, puedes tener a lo mejor no al gran abogado, a un profesionista más sencillo, a un comerciante, a un, no sé, pero que sea una persona honesta, que sea una persona recta, que sea una persona de confianza. Y les va bien porque la gente los prefiere, porque Sí. saben que no los va a engañar. Así es. Y la gente los prefiere. Sí es cierto, tienes razón. Y se va pasando de boca en boca. Entonces, formar el carácter es el primer punto. Bueno, aquí nada más es como profundizar un poco. Las virtudes son los hábitos buenos. La obediencia, que decía mi abuelita, el que no sabe obedecer, después no sabe mandar. Entonces, formar a nuestros hijos en la obediencia es muy importante. La responsabilidad es otro ejemplo de virtud, que se hagan responsables de sus elecciones, papás. Hace poquito, mi hija estudia violonchelo y forma parte de una orquesta. Y le están exigiendo cada vez más. Entonces llega un momento en el que, ¿sabes qué, mamá? Ya estoy harta, ya no voy a ir a esa clase. No me decía que no quería ir al violonchelo, me decía que no quería ir a esa clase porque la hacían hacer mucho ejercicio que terminaba con dolor de dedos. Y yo estuve así a punto de, así de, está bien, no vayas. Y así me ahorro la vuelta, ¿no? Porque es hasta el centro, y yo decía, meterme al centro, y ahorita están haciendo obras. Y dije, no, sí va, aunque me cueste. Y a veces para formar a las virtudes de los hijos necesitamos también nosotros tener esa virtud de decir,
me cuesta, me encantaría no llevarla, me voy a dar una vuelta hasta el centro que me la quisiera ahorrar, pero para formarla en la virtud, me la he hecho, me le he hecho la vuelta pues. Entonces le dije, no hijita, lo siento, vas a ir. Pero es que me duelen los dedos y es que me duele la espalda porque no me dejan jorobarme, con el cello tiene que estar así, muy recta. Y luego le hacen digitalizar mucho para que se le aflojen los dedos, vamos a decirlo así. Y entonces me ponía 10,000 pretextos. Y es que además el maestro esto, y está aburrido. Y yo ya estaba hasta pensando ir a hablar con el maestro. Y dije, no es el maestro. Entiendo que está cansada. Pero necesita a veces esos momentos que nosotros como padres les demos el empujón. Y no que les demos por su lado. Es bien fácil para nosotros darles por su lado. Ándale pues, no vayas. Yo le escribo al maestro ahorita y le digo que no vas a ir porque... No, porque estás enferma. Pues no es cierto, no estaba enferma. No puedo yo dar el mal testimonio de inventar una mentira para solapar a mi hija y aparte no formarla en la virtud, ¿no? De la constancia o de la responsabilidad. Entonces dije, mi hijita, tienen concierto, si Dios quiere el 23 de este, pues ya regresando, tienen un concierto. Y le dije, hija, tienen concierto, ¿cómo no vas a ir al...? No, pues ahora vas. Y me tragué mis palabras y dije, no, ahora vas. Humildad para reconocer sus errores, la veracidad para vencer la mentira. Son muchos. Aquí les recomiendo otro libro para las virtudes. Es de David Isaacs, con doble A. David Isaacs, que se llama Educación en las Virtudes. Y está muy bueno porque te desglosa cada virtud y cómo vivirla. Entonces les recomiendo mucho. Papás, los voy a dejar mucha tarea saliendo de esta conferencia. ¿Cómo se llama el libro? Educación en las Virtudes Humanas, de David Isaacs. Y así ustedes pueden conocer de qué trata cada virtud y cómo formarla. En la formación del carácter también es muy importante, papás, corregir. Estamos en la onda de que no hay que decirles no a los niños porque se van a traumar, ¿no? Hay que dejar que sean libres los niños. Casi ya no queremos ni ser papás, ni educar, ni tener autoridad, porque casi la autoridad de los papás está en el piso con las ondas nuevas de hay que dejarlos ser, hay que dejarlos libres, que ellos hagan lo que quieran. No, papás, necesitamos corregir. Y esto es de San Juan Bosco, no es mío. San Juan Bosco decía, en toda buena educación se requiere de la autoridad. Papás, no tengan miedo de tener autoridad. Ahora parece que casi como si fuera un pecado tener autoridad y decir no, porque no vayamos a traumar a los niños. Los niños necesitan a alguien que los encauce y que los corrija y que los enseñe. Claro, dice San Juan Bosco, hay que corregir en privado y con prudencia y calma. Y que haya reglas claras en casa, palabras afectuosas, hay que evitar la humillación, todo esto, pero no dejemos de corregir. Nuestra misión como papás es corregir también. ¿Qué? Que si nuestros hijos están yendo por un caminito equivocado, venga, otra vez, vámonos al camino correcto. Hay que vigilar. Decía una maestra de la universidad, cuando los hijos pierden la inocencia, los papás la adquieren. Los hijos están perdiendo la inocencia allá afuera y tú como papá, ay no, mi hijo, no, él sería incapaz de hacer eso. No, mi hijo no, mi hijo es buen niño. Y luego te encuentras con que ya fumó, ya se acostó, ya... Dices, pues ¿qué pasó? ¿No que tu hijo no? ¿No que tu hijo no? Entonces necesitamos vigilar. Vigilar no es espiar. Vigilar es encauzar. Cuidar que tus hijos no caigan en tentaciones y que crezcan en el bien. Encomendarlos a sus ángeles de la guarda, definitivamente. Y finalmente, papás, el verdadero educador es el que se vigila a sí mismo. O sea, tú vigílate, tú también de dar buen ejemplo. Tú eres el primero que te debes vigilar en darles ese buen testimonio a tus hijos. Y el castigo, como les decía, San Juan Bosco no lo recomienda, pero lo deja como el último recurso. O sea, ya no te quedó otra, recurre a él, pero no por castigar nada más. Si fuera posible, dice San Juan Bosco, no se castigue nunca. O sea, no llegues al extremo de tener que castigarlo, pero si lo haces, hazlo con prudencia, con humildad y caridad. Obviamente, evitando los golpes, ¿no? Ya, esto está de más. La otra área es la formación de la razón, como les decía.
Acuérdense que nosotros tenemos que continuar con la misión de nuestro Señor Jesucristo, que es: yo para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Nuestra misión como seguidores de nuestro Señor Jesucristo es seguir dando testimonio de la verdad. Y nos dice nuestro Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si queremos seguir a Jesús, tenemos que hacerlo dentro de la verdad. Y para eso necesitamos conocerla, la verdad. Dentro de la razón, para mí entra el conocimiento de todo, las ciencias, la química, la física. Necesitamos, ¿por qué? Porque también a través de eso se llega a Dios. Muchos grandes científicos han llegado a Dios gracias a sus ciencias. Dios no está fuera de la ciencia. Cuando conoces la ciencia, conoces a Dios. Entonces, formar la razón es también formarte en las ciencias. Por eso les digo, no las excluyan de su vida. Las ciencias son importantes. Sí, estudiar química, no les gusta, es importante, es bueno. Tenemos que dar un sentido, pero es bueno. Y el objetivo es que nuestros hijos tengan una conciencia bien formada, que sepan discernir entre la verdad y el error y la mentira, que se formen un juicio sobre la realidad de las cosas. Esto lo decía Juan Pablo II. Esto es de San Juan Pablo II. Que nuestros hijos tengan la conciencia bien formada. Y bueno, formar la conciencia van muy de la mano todas, ¿no? Es educar en la trascendencia, educar para Dios y educar para la vida eterna. Aquí les recomiendo mucho, estudien el catecismo, papás. Estúdienlo. Si les queda muy gordo el anaranjado, lean el catecismo de San Pío X, que la verdad está bastante accesible. Se los recomiendo, búsquenlo. También lo pueden encontrar, digo, a mí me costó como 40 pesos. Pero el catecismo de San Pío X viene pregunta, respuesta, y las respuestas son muy claras, muy concretas, muy concisas, y pueden hacerlo como una dinámica de familia para educar en la fe. Que se reúnan todos y a ver, vamos a leer el capítulo sobre el bautismo, vamos a leer sobre la Eucaristía, vamos a leer sobre... Y hay tantas cosas que aprender y tan concreto está ese catecismo que yo se los recomiendo mucho. Y finalmente la formación en el amor. Decía San Juan Bosco: no se puede educar al que no se siente amado. Tú quieres corregir a tu hijo, pero pregúntate, ¿se siente amado? ¿De verdad se siente amado por mí? ¿O nada más te dedicas a llamarle la atención, a corregirlo, a decirle que esto no está bien? Papás, fíjense, antes que empezar a regañar a nuestros hijos, tenemos que preguntarnos: ¿qué tanto le he demostrado hoy mi afecto y mi amor a mi hijo? Y para esto hay otro libro que les voy a recomendar. Muy bueno también, muy bueno, papás van a tener que estudiar mucho. Se llama Los 5 lenguajes del amor. Léanlo, hay uno para niños, hay uno para adolescentes y hay uno para matrimonio. El que estoy yo leyendo ahorita es el de jóvenes, muy bueno, pero te enseña cómo las personas pueden tener diferentes formas de amar y de sentir el amor. Tú puedes decir: es que yo le doy muchos abrazos a mi hijo, pero mi hijo de adolescente ya me rechaza, ¿qué hago? Y sobre todo los adolescentes que ya necesitan mucho más vigilancia, mucho más corrección, y que encima de todo no sepamos cómo mostrarles el afecto, es muy duro. Entonces léanlo, por favor, porque te enseña cómo, a veces, digo, eso me pasó a mí con mi hija, porque yo soy mucho de llegar y abrazarles y darles besos. Yo creía que de esa forma ella ya estaba sintiéndose amada, y ella, la verdad, era así como: ay, ya mamá, ay, así como, ya estuvo bueno, ¿no? Y dije: pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que se sienta amada? Hasta que descubrí, miren, me costó mucho trabajo, pero descubrí que la forma en cómo ella se sentía amada era con actos de servicio. O sea, por ejemplo, que ella lavó su ropa, la tendió y empezó a llover, y yo corrí, le quité la ropa y se la guardé y se la llevé a su cama. Ese detalle hacía que ella se sintiera amada, más que el abrazo, más que el beso y más que el apapacho. Pero me costó, créanme, lágrimas y oración ante nuestro Señor de: Señor, ¿cómo hago para que ella se sienta amada? Y posiblemente muchos de nuestros hijos con comportamientos agresivos no se sienten amados. Muy posiblemente el mal comportamiento es reflejo de una sensación de vacío en el corazón. Entonces necesitamos, papás, llenar ese tanque de amor en nuestros hijos, porque no puedes educar al que no se siente amado. Entonces ponte como meta: ¿qué hago para que mi hijo se sienta amado? ¿Qué hago? Lean ese libro, por favor, Los 5 lenguajes del amor. Esto es
recibir afecto y saber dar afecto. Cada uno tiene una forma distinta de recibir y de dar afecto. Otra anécdota que me pasaba mucho. Mi mamá es como mi hija. Mi mamá es de hacer actos de servicio y ella demuestra el amor a los demás haciendo actos de servicio, cocinando, ayudando en la casa. Y yo, mi forma de recibir afecto es a través de los abrazos, como les digo, abrazos, besos. Entonces, yo mucho tiempo decía, es que mi mamá no me quiere. Es que mi mamá no me quiere porque no me da abrazos. Hasta que descubrí, dije, la forma en que mi mamá demuestra el cariño es con actos de servicio. Y yo pensando que no me quiere. Entonces, es bien importante esta área. Formar el corazón para amar a los demás. Hasta dar la vida como nuestro Señor Jesús. Tenemos que formar a nuestros hijos en amar. Y amar es buscar el bien de la persona amada. Formación en el amor es aprender a vivir en familia. No de que yo en mi cuarto yo me encierro y no quiero saber nada de la familia, ¿no? A convivir, a tolerar, a ser pacientes. Muchas virtudes tenemos que formar ahí. Y papás, vivir la castidad y la pureza. Es una virtud muy olvidada últimamente. Digo, sé que ustedes quizás sí lo tienen muy presente. Pero necesitamos educar a nuestros hijos desde la forma de hablar, de vestir, de comportarse un sexo con otro sexo, de guardar su virginidad hasta el matrimonio. Todo eso ya está así como en desuso, pero les recomiendo retómenlo, por favor, papás. Desde chicos podemos formar a nuestros hijos en la castidad y en la pureza, en el contenerse, en el hacer sacrificios. Eso nos va a ayudar a un día a hacer sacrificio para contenerse hasta llegar al matrimonio. Entonces todo eso se va formando dentro de casa. Y mis consejos finales. Planea con base en objetivos. ¿Ya tienes tu meta grande? Descébralo como el pollito. Descébralo en pequeños objetivos. Toma modelos vivos y más vivos. O sea, modelos vivos, busca gente a tu alrededor. ¿Quién puede ser un modelo para tu hijo? Llega un momento en el que a ti ya no te van a escuchar como papá. Son adolescentes y van a decir, ay, mi mamá, ay, mi papá y sus ideas. Búscales modelos. Y los más vivos me refiero a los santos, ¿eh? Con eso me refiero a los vivos y a los más vivos. Toma modelos a los santos. Papás, cómprenle a sus hijos vidas de santos. Hay tantos santos tan hermosos de los que aprender la vida. Para las niñas, Santa María Goretti, Santa Filomena. Busquen vidas de santos y que sean un modelo para ellos las vidas de los santos. En vez de estar ahí con Harry Potter y en vez de estar ahí con esos libros raros, que vean modelos de novela de santos, ¿no? Padres, nosotros somos el primer ejemplo. Educa con el ejemplo, pero ojo, no olvides que el ejemplo no lo es todo. Papás, aquí es otra cosa que quisiera decirles. Tú dices, es que, pues si yo lo llevo a misa todos los días, o íbamos a misa cada domingo y lo llevé al catecismo y ahorita ya no se quiere parar en la iglesia, ¿qué hago? Papá, entonces pues es que yo le digo el ejemplo, yo sí comulgo, yo sí me confieso, pero ¿le diste la formación necesaria para que creyera? ¿Lo educaste en la fe? No supongas que como tú lo haces, él lo va a hacer. El ejemplo no es suficiente, es muy importante, pero no es suficiente. Necesitamos formar. Si tú crees que ya por tú hacerlo tus hijos lo van a hacer, déjenme les digo que no. Bueno, participa en actividades de tu parroquia, grupos, sobre todo con gente que vaya en la misma línea educativa que tú. Te lo recomiendo mucho, comunidad, que conviva con otros niños que compartan lo mismo. Inviértele en la educación de tus hijos, no escatimes, por favor. Decía Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. O sea, inviértele a formar tu mente. No dudes en, ay, es que está muy caro ese libro, es que... Inviértele.